enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal y como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Yo no temeré, no temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, aquí estoy, tómame tal y como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad.
y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, yo creo en tu fidelidad. Muy buenos días, saludo a todos los hermanos de la fe, a la familia, a las personas que nos siguen, con la paz del Señor. Qué bueno poder reencontrarnos en esta nueva oportunidad que Dios nos da para compartir su palabra, para escuchar y dejarnos guiar. Hoy es un día especial. Primero porque es un culto de Santa Cena, estamos con la mesa lista para poder acercarnos delante de Dios, recordando el sacrificio pleno que es el que nos ha salvado y que nos mantiene con pie y que nos mantiene, nos sustenta. También es un día especial porque casi de manera exacta, hace un año, hace 365 o 64 días, no sé, fue también el último culto, la última reunión que presencialmente hicimos aquí en la congregación. Estaba revisando un poquito los archivos y vi que hace un año se conmemoró igualmente, en aquel entonces, justo el día domingo, 8 de marzo, se conmemoraba el Día de la Mujer y el día de mañana se va a conmemorar el Día de la Mujer, 8 de marzo, ¿no es cierto? Vi que había predicado acerca de la mujer de Zacarías, de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y digo, fue justo hace un año cuando nos reunimos por última vez aquí en la congregación, de manera presencial, ¿sí? Al siguiente domingo, que estaba establecido, que lo íbamos a hacer como normalmente se estaban dando las cosas, pues ya no lo pudimos hacer, porque el día sábado 14 de marzo, estoy hablando del año anterior, en este caso es 13 de marzo, el próximo sábado, Dios mediante, ya se declaró la pandemia y ya no pudimos hacerlo de manera presencial y comenzamos a hacerlo a través de este medio, que ciertamente Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido. El hecho de que haya puesto un grupo de personas jóvenes, entendidos en tecnología, en mi entorno ha sido una gran bendición para poder llevar la bendición de la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes. Así que en este sentido quiero decir dos cosas para comenzar el tema. Lo primero que quiero mencionar es desear a todas las mujeres, ¿sí? Desde niñas, adolescentes, jovencitas, quienes ya pasan a ser profesionales, madres, esposas, etcétera, etcétera, desearles desde ya un feliz día, ¿sí? Y conmemorar lo que esto significa, ¿no es cierto? Esto fue un paso en la obtención de derechos de las mujeres que se sucedió más de un siglo atrás y que ha venido levantando, ha venido ubicándole en la posición correcta a la mujer. Que ha habido un poquito de malentendido en los últimos 40 años, 50 años y que quizás ese deseo de ubicarse en la misma posición que Dios le puso junto al hombre para caminar juntos, ayudarnos mutuamente, etcétera, etcétera, se ha tergiversado tristemente, también es cierto. Pero eso no obsta para desear a todas las mujeres y de manera especial a quienes son de la familia de la fe un feliz día y que también pues los hombres que estamos en el entorno pudiéramos agasajarles de algún modo, aunque sea con un abrazo especial, con unas bonitas palabras, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordando, digo, este día como algo especial por el año de cumplimiento del último culto y ya estamos obviamente a 8 días de cumplir un año de declarada la pandemia, digo, lo que sucedió en aquel memorable 15 de marzo del 2020 es que nos cogió el susto. Hay que ser honestos, ¿no es cierto? Nos cogió el susto, nos apremió la situación, cuando de pronto nos dijeron que ya no podemos salir, después nos dijeron que hay un límite hasta las 2 de la tarde, solo desde las 5 de la mañana, muchos trabajos se cerraron, muchos negocios se vinieron abajo, ¿no es cierto? O sea, una situación
terrible. Y las noticias inmediatas y posteriores de que hay contagio, de que tal persona ha muerto y se veían unas imágenes espantosas. Bueno, quiero decirle que la pandemia no ha terminado, que la situación sigue, que quizás lo que ha pasado es lo que suele pasar a las personas, que nos terminamos acostumbrando, ¿no es cierto?, a que la gente muera, a que la gente se contagie, a que la gente esté pobre, a que la gente no tenga trabajo y nos vamos acostumbrando, algo que no debe ser así. Pero bueno, algún rato Dios permitirá, si es que está dentro de sus planes, el poder hablar de esta situación. Lo que sí recuerdo, y entrando ya en el tema, es que fruto del susto, fruto de la angustia, fruto del apremio en el que caímos repentinamente, principalmente los cristianos y mucha gente no cristiana, y qué bueno que así haya sido, pues trató de comprometer su vida a Dios, ¿no es cierto? Y comprometidos la vida a Dios, dijimos, Dios mío, por favor, ayúdanos, guárdanos, protégenos, susténtanos, que no falte el pan de cada día, que aunque no tengamos trabajo, pero por favor estemos tomados de tu mano y que tu provisión no cese de sostener nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces hicimos muchos pactos, votos, promesas, etcétera, etcétera, y de ahí, con un ferviente espíritu, inicialmente, estoy hablando de esto de hace un año más o menos, de una semana menos de un año, hicimos varios compromisos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los que hicimos aquí a nivel de iglesia, de nuestra congregación, fue, aparte de unos cuantos ayunos que hicimos para clamar, rogar, pedir a Dios, ¿no es cierto?, que nos ayude, que nos guarde, nos sustente, hicimos, por ejemplo, un compromiso nosotros de orar todos los días, de ser posible en familia, sí, a las 9 de la noche. Ese fue el compromiso. Tanto es así que al final, en los anuncios finales que nosotros tenemos de cada una de nuestras prédicas en línea, ¿sí?, recordamos, ¿no? Decimos, sí, anuncios para esta semana, seguimos con la oración a las 21 horas todos los días. Ese fue uno de los compromisos. Y la gente de por sí también hizo sus propios compromisos, ¿no? O sea, Dios mío, si tú me ayudas, yo hago esto. Si tú me ayudas, me comprometo a esto otro. Si tú me ayudas. Así que permítame hablar en esta mañana acerca de este tema, que se va a denominar ofrecer un voto. Ofrecer un voto, ¿no es cierto? Y para eso me he permitido tomar una historia que es mucho más larga de la parte que le voy a contar, pero es una historia muy conocida y muy ilustrativa para el tema, ¿sí? Y se trata de un voto, efectivamente, que hizo Jacob, ¿sí?, aquel nieto de Abraham, hijo de Isaac, cuando ellos ya estaban despegando en la vida, ¿no es cierto? Digo ellos porque era él, Jacob, y su hermano Esaú. Jacob había tenido una actitud un poco más sujeta, un poco más sometida, digo un poco más que su hermano, sometida a la voluntad de su padre, ¿no es cierto? Entonces llega un momento en que su padre ya se siente cansado, se siente un poco avanzado en edad y llama a su hijo Jacob, ¿sí? Allá en Génesis capítulo 28 se encuentra esa historia, yo le digo para que usted luego, si es que desea, la puede leer, pero yo le voy a resumir y vamos a destacar nada más unos pocos versículos que son los pertinentes, ¿no es cierto? Entonces, Isaac, el padre de Jacob, le llama a Jacob y le bendice. Le dice, mi hijo, es necesario que tú hayas aprendido, espero que tú hayas aprendido un poco de lo que con mi vida he tratado de darte a conocer, pero ahora quiero decirte unas palabras que van a ser de mucha utilidad y sobre todo que las guardes en tu corazón, porque de esto va a depender lo que tú no te imaginas, ¿sí? O sea, dicho de otro modo, en tus manos está el mundo entero. Y ya le voy a explicar por qué. Entonces, le llama, le bendice y le dice, mira, mi hijo, yo quiero que Dios, el Dios omnipotente, el que a mí me ha ayudado, el que me ha cuidado, a mí, a mi padre, a quien le debo todo, yo quiero que Dios te bendiga, te multiplique, te fructifique, ¿sí? Haga engrandecer su rostro contigo y te bendiga tanto que necesito, ¿sí? Que así sea. ¿Por qué? Porque a través de ti, ¿sí?, todas las familias de la tierra serán benditas, ¿no es cierto? Y le sugiere, además, para que este plan de Dios se cumpla, ¿sí?, que le digo, era un plan no solo con Jacob, no solo con los descendientes de Jacob, no solo con la familia de Isaac, ¿no es cierto?, sino que era un plan a través de él, un plan con el mundo entero, porque habría de hacer de Jacob un pueblo a través del cual la gente mire al Dios de ese pueblo,
pero en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es decir, todos aquellos que, no siendo israelitas, no siendo descendientes consanguíneos de Jacob, podríamos ser bendecidos, como efectivamente lo somos. Somos bendecidos porque nos hemos acogido al Dios de Jacob, al Dios de Israel, ¿no es cierto? Entonces le dice, para que esto suceda, para que no escapes del plan que Dios tiene en tu vida, por favor, mi hijo, no tomes mujer extranjera, no tomes mujer extranjera. Te ruego, mi hijo, entiéndeme, ¿sí? A ti te parecerá poca cosa. No, pero es que están lindas, son buenas gentes. Lo único que no es cristiana, por favor, no tomes mujer extranjera, porque donde tú tomas mujer extranjera, el plan de Dios se viene abajo. Y no porque Dios no quiera cumplir el plan, sino porque tú no vas a hacer tu parte para que Dios cumpla ese plan, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba en esto, haciendo un pequeño paréntesis, digo, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones ligeras, precipitadas, apuradas o simplemente no meditadas, no analizadas, porque creemos y pensamos que no pasa nada, ¿no? O sea, Dios dice, no hagas esto, y uno dice, pero un poquito, o sea, un ratito, una sola vez, ¿no es cierto? Y pensamos que no pasa nada hasta cuando luego vemos unas consecuencias trágicas, terribles, espantosas, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿por qué se olvidó? ¿No es cierto? De su negligencia, se olvidó de su mala decisión, se olvidó de su ligereza. Y luego cuando está enfrentando la situación pregunta, dice, ¿qué hice para merecer esto? Sí, si usted eso le dice a Dios, Dios le hace acuerdo. Dice, esto que te dije no. Dice, pero si fue solo ese ratito, esa fue la siembra. Y mira lo abundante de la cosecha, ¿no es cierto? Entonces por eso hace hincapié Isaac en Jacob y le dice, por favor, para que este plan, esta bendición que yo estoy pidiendo a Dios, ¿no es cierto? Que se cumpla en ti, que seas bendecido, multiplicado, fructificado y, y tu descendencia llegue a ser como el polvo de la tierra, ¿no es cierto? Dice, por favor, no tomes mujer extranjera. Ándate, por favor, a buscar en la casa de tu tío, hermano de tu mamá, ándate a buscar ahí una mujer de tu pueblo. A Padam Aram se llamaba este lugar, ¿no es cierto? Y efectivamente él obedeció. Y en este viaje, en este trayecto, desde donde él estaba hasta ir a buscar en la casa de su familia materna, una mujer, la que Dios podía tener preparada o la que él escoja, que Dios le impulse, qué sé yo, ¿no es cierto? Le dice, mira, ándate allá. Y él obedeció, algo que no hizo Esaú, su hermano, ¿no es cierto? Él vio unas mujeres bonitas de otros pueblos que no eran temerosas de Dios, que no tenían sus mismos principios, valores, etcétera, etcétera. Dijo, estas me gustan. Yo sé que esto le molesta a mi papá, pero a mí qué me importa, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, no van a vivir con él, ¿sí? Pero fueron amargura de espíritu para él y para su madre toda la vida, dice la palabra de Dios. Pero bueno, de eso hablaremos otro momento. Así que hace este viaje, ¿no es cierto? Sale desde donde él estaba, hacia Padam Aram, con este propósito, con esta bendición, con esta expectativa, y se va. Y comienza allá en Génesis 28 del versículo 10 en adelante, dice que efectivamente él se fue caminando con todo lo que eso implica, un riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque podía ser asaltado, podía ser atacado por animales feroces, podía morir de inanición, ¿no es cierto? O de mucho frío en la noche, o de mucho calor y deshidratado en la mañana, sentarse a descansar y quedar ahí. O sea, el proyecto, los proyectos grandes siempre conllevan altos riesgos. O sea, uno no espere conseguir mucho, ¿sí? Y decir, yo quisiera llegar a ser como tal persona, yo quisiera llegar a tener lo que este tiene, yo quisiera tener este reconocimiento que este tiene. Pues todas aquellas personas que han procurado cosas grandes que no son comunes a las personas que normalmente nos manejamos, pues han adquirido riesgos grandes, peligros grandes. Es decir, las grandes cosas son grandes desafíos que implica gran esfuerzo, ¿no es cierto? Así que eso era, imagínese el plan de Dios, ¿sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios te va a multiplicar. Y pasa lo siguiente, pues efectivamente él arranca su viaje, llega un momento en que le coge la noche y ya no podía continuar, estaba cansado, y decide reposar en un lugar. En ese lugar coge unas piedras del lugar para reposar ahí su cabeza, ¿no es cierto? Se acuesta y sueña. Y cuando él sueña, ¿sí? se le presenta Dios.
en el sueño. Y Dios se manifiesta de la siguiente manera, en el sueño, ¿sí? Dice que él vio una escalera que estaba sentada en la tierra, que subía hasta el cielo, ángeles subían y descendían de ahí, y Dios estaba en la cúspide de esta escalera. Y Dios le habla a él, ¿no es cierto? ¿Qué le habla? Vamos a ver ahí los versículos del 13 al 15 para ser un poquito más exactos, estrictos con la promesa de Dios para Jacob. Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15, con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, dice así. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿No es cierto? Entonces imagínense, aquí ya no era solo la bendición de su padre, es decir, el anhelo del papá que le dijo, yo quiero que Dios te bendiga y que te multipliques y que fructifiques y que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. No, ahora era Dios mismo hablándole a él, ¿no es cierto? Y le dice estas cosas, ¿sí? Le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, ¿sí? Y esta tierra donde en este momento tú estás, aquí recostado, en medio del camino, ¿sí? Expuesto a todas las situaciones, esta tierra yo te la daré a ti, ¿sí? Voy a hacer de ti una descendencia multitudinaria, ¿sí? Y a través de tu descendencia, ¿sí? Me van a conocer a mí todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, yo voy a ser una opción para los pueblos de la tierra, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no es cierto? Entonces nadie habría podido conocer al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, si no es porque es el Dios de Jacob. Imagínense de dónde proviene nuestra bendición de ahora ser parte del pueblo de Dios. Nosotros somos el Jacob o el Israel espiritual, ¿no es cierto? Entonces dice, yo te voy a dar a ti, en ti van a ser benditas toda la tierra, y no solo eso, sino que yo te voy a llevar a donde tengo que llevarte. ¿A dónde iba? Pues a buscar una pareja en medio de su pueblo, porque no tenía que buscar una mujer extranjera. Dice, y te voy a traer acá, ¿no es cierto? Y no voy a descansar, le dice Dios, mientras yo no haga esta situación. Perfecto. Pues él se despierta y dice, qué cosa tan terrible esta situación. Esa palabra terrible hay que entenderle de las dos maneras posibles, ¿no es cierto? La una, en realidad, qué espanto que en medio de una noche desértica, solo, ¿sí? Dios me hable, ¿sí? Y terrible también, terriblemente bueno, en el otro sentido. ¿Por qué? Porque Dios le habla nada más y nada menos, ¿no? Dice, esta tierra te la voy a dar a ti, ¿sí? Aquí te voy a traer y no voy a descansar mientras no te traiga. Y voy a hacer de ti una gran nación, ¿sí? Un gran pueblo multitudinario, pero sobre todo, a través de ti me van a conocer a mí. Eso le dice Dios. Entonces, wow, él se despierta, se queda espantado. Y aquí vienen los riesgos de los grandes proyectos. O aquí viene el susto que implica, ¿sí? Estos desafíos cuando estamos en situaciones de apremio. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si él no llega hasta el pueblo de su madre, hasta Padam Aram, ¿no es cierto? Insisto, porque le asaltaban, porque murió en medio del camino, la comida no fue suficiente, porque era atacado por animales feroces, o porque de pronto llegó una población anterior, ¿sí? Ahí se refugió y terminó enamorándose de otra persona, ¿sí? Y no llega a cumplirse, y no llega a darse el propósito, o sea, el designio de Dios, el propósito de Dios, del cual dependemos todos ahora, ya le digo, de esta situación, sí, bueno, desde antes, desde Abraham mismo, pero de esta situación con Jacob, dependía el tener o no tener conocimiento y por lo tanto la bendición que implica el Dios de Israel para el mundo entero, ¿no es cierto? El Dios todopoderoso, grande, majestuoso, creador del cielo y de la tierra, en quien está el poder, la majestad
y a Él toda honra, gloria y honor. Nadie podría haber tenido acceso a eso donde Él se permite fallar, ¿sí? Ya le digo, sea por el riesgo que esto implicaba y a lo mejor decía, mejor me quedo aquí o mejor me regreso a la casa de mi padre, ¿no es cierto? O la otra, ¿sí? Tomar una decisión equivocada o ser atacado. Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Es decir, el riesgo de que seas asaltado, el riesgo de que un animal feroz te ataque, todo, eso deja de mi cuenta, ¿sí? O yo no permito que te ataquen, o si es que te atacan, yo voy a hacer que tú puedas vencerlos. Eso ya es problema de Dios. Siempre yo le he dicho, el cómo le corresponde a Dios. Y efectivamente él emprende este viaje, pero antes de emprender el viaje, ante el desafío, ante el riesgo, ante toda la situación, él hace un voto. Así lo hemos llamado a esta prédica, ¿no es cierto? Como yo le dije, ofrecer un voto. Y quiero que veamos ahora en pantalla, o si usted tiene en sus manos una Biblia, sea en un texto como este, que a mí me gusta mucho, o que lo tenga en algún aparato inteligente electrónico, no hay ningún problema. Siempre lo importante es la atención y la reverencia. Y vamos a ver estos versículos posteriores que se encuentran desde el versículo 18 hasta el 22 del capítulo 28 de Génesis. Génesis 28, versículos 18 al 22. Ahí está el voto que Jacob hace. Y dice así. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿No es cierto? Entonces, él acepta el desafío, él estaba necesitado de cumplir ese propósito ante semejante propuesta, ¿no? Que vas a ser bendecido y esta tierra te voy a dar a ti, a tu descendencia, y tu descendencia va a ser multitud de pueblos y personas, etcétera, etcétera. Entonces él dice, sí, yo acepto ese desafío, yo voy a cumplir ese propósito, me gusta, me conviene, quiero. ¿Quién podría negarse ante semejante bendición? Dice, pero yo sé que no va a ser fácil. Así que voy a hacer algunas cosas. Sí, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad, quiero que me bendigas, la situación es apremiante, pero yo quiero hacer un compromiso contigo, porque el voto es esto, ¿no es cierto? Es un compromiso, es un pacto, es un acuerdo mutuo de voluntades en los que hay obligaciones mutuas, ¿no es cierto? Y aquí nosotros notamos algunos aspectos. Un primer aspecto que nosotros notamos es que él dice, Señor, yo quiero que tú me guardes. Yo quiero que tú me guardes, me protejas, porque tú sabes más que nadie los riesgos a los que estoy expuesto. Así que guárdame, por favor, ¿no es cierto? Luego le dice, yo quiero que tú me ayudes a enfrentar esta situación y por favor que no me falte el pan y el vestido, ¿no? Porque puede ser que nadie me ataque, pero vaya a ser que muera ahí, que caiga, como veíamos hace un poco más de un año, ¿no es cierto? Como la gente de pronto ¡pum!, se desmoronaba, se desvanecía. Dice, vaya a ser que por falta de alimento, por falta de agua, yo caiga y quede ahí postrado. Entonces, por favor, dame pan y dame vestido, porque las temperaturas extremas de esos lugares desérticos ameritaban vestidos, inclusive de manera especial, ¿no es cierto? Y por último, te pido por favor que tú me vuelvas a traer acá, a casa de mi padre, ¿no es cierto? O sea, yo no quiero que mi padre perezca sin antes volver a verle a él. Sí. Entonces, ese era lo que demandaba Jacob de parte de Dios. Y a su vez Jacob hace su contraparte, porque así es el voto, así es el compromiso, ¿no es cierto? Dice, de mi parte, entonces, lo que yo voy a hacer es, Señor, tú vas a ser mi Dios. Tú vas a ser mi Dios, ¿sí?
Es decir, de aquí en adelante yo me voy a sujetar, te voy a obedecer, voy a tratar de agradarte, vas a ser lo primero en mi vida, yo quiero que tú me guíes, ¿sí? Yo ya no existo más, sino que tú existes en mí, etcétera, etcétera. Tú vas a ser mi Dios, ¿sí? Dice, Jehová será mi Dios. Yo no sé qué relación tenía él con ese Dios de su padre antes, pero llega un momento en la vida en que él dice, de aquí en adelante, como el desafío, como la situación que viene a futuro es complicada, veo que no puedo, entonces, por favor, tú vas a ser mi Dios. Yo he decidido someterme, sujetarme a ti. Primer aspecto. El segundo aspecto que hace él, ¿no es cierto? En contraparte al favor que está demandando de Dios, le dice, no solo que tú serás mi Dios, sino que esta piedra yo estoy poniendo de señal, ¿sí? Como casa de Dios. Dicho de otro modo, estaba diciendo, esta es la primera piedra para una casa que voy a hacer para ti, Señor. ¿No es cierto? Porque yo debo darte honra. O sea, antes de que yo venga y tenga esta experiencia contigo, esta era una piedra. Pero después de conocerte, de oírte y de lo terrible que me pareció esta noche que he pasado, sí, esta es la primera piedra de la casa de Dios. ¿No es cierto? Eso quiere decir que tenían que venir otras más para hacer ahí un altar, para hacer ahí alguna cosa especial para su Dios. ¿No es cierto? Y la tercera y última cosa que le dice, sin que esto haya sido una ley, sin que esto haya sido una ordenanza, sin que esto haya sido demandado de parte de Dios, dice, todos los diezmos apartaré para ti. ¿Por qué le comparto esto? ¿Por qué Dios inquietó mi corazón esta situación? Porque le digo, estamos a una semana de cumplir un año del gran susto de la pandemia, misma que no ha pasado, y que este susto, este desafío, ¿qué le digo? Esta preocupación de no saber qué iba a pasar más adelante, más aún, mirando lo que comenzó a pasar, ¿no es cierto? Porque lo que comenzó a pasar fue que habían contagios, que habían muertes, que la gente se quedaba sin trabajo, que, bueno, o sea, una catástrofe. Todos los planes quedaron ahí. El mundo se paralizó porque no habían vuelos, no había nada, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, quizás ahora uno diga, no, yo nunca me preocupé. Bueno, o fue un irresponsable para no preocuparse, o ahora quiere dárselas de muy machito, ¿no es cierto? Pero perdóneme, todas las personas que somos responsables y que tenemos una responsabilidad, no solo con nuestros hijos, no solo con nuestras familias, no solo con nuestros padres, quienes todavía tenemos alguno de los progenitores, ¿sí? No solo con nuestros hermanos, nuestros cuñados, cuñadas, seres allegados, porque esto nos llevó a tratar de adquirir un compromiso, por ejemplo, de solidaridad con el prójimo, ¿sí? La iglesia nuestra, por ejemplo, comenzó a tratar de ayudar de manera permanente, como hasta el día de hoy, gracias a su ayuda, lo venimos haciendo para sostener y sustentar de algún modo, ¿sí? Con víveres, algo que quizás antes no le veníamos haciendo con esa frecuencia, o simplemente la gente no lo hacía, ¿no es cierto? Pero esto nos movió todo, ¿sí? Y al principio fue un fervor espiritual, un deseo ferviente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, ya le digo, adquirimos compromisos como por ejemplo orar todos los días a las 9 de la noche, ¿sí? Hicimos compromisos de momento, ayunar, ¿sí? Clamar a Dios por las necesidades, no solo las propias, sino los ajenos. En fin, la cosa es que lo parecido entre el pedido de Jacob a Dios con el pedido nuestro es bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque le dijimos, Señor, haznos este favor, ampáranos, guárdanos, protégenos, que tú estés con nosotros. Eso es lo que él le había dicho. Y nosotros en nuestra circunstancia, aunque diferente, pero el pedido fue similar, ampáranos, guárdanos, protégenos, ¿sí? Segundo, danos pan y vestido, ¿sí? Danos pan, o sea, que no llegue a faltar. Y mire la fidelidad de Dios, que esto conmocionó al mundo entero, pero nunca dejaron esos campos preciosos, maravillosos del mundo y de nuestro hermoso país. Nunca dejaron de fructificar los campos, ni de multiplicarse los animalitos para tener nosotros de qué comer. El mar comenzó a dar mucho más fruto en sus pescados y en todas las cosas que nosotros nos servimos, ¿sí? Eso fue lo que le dijimos. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, líbranos de todos los males que hay y que aparecieron mucho más. No nos dejes de dar el pan y el vestido y sobre todo, tráenos de vuelta aquí.
que es lo que todos hemos anhelado y seguimos anhelando. Es decir, queremos volver al estilo de paz, de tranquilidad y de libertad con la que actuábamos antes, ¿no es cierto? Y con esto no quiero entrar en el ámbito de que ya hemos vuelto a una normalidad, porque lo que hemos vuelto a una anormalidad, ¿no es cierto? Es decir, estamos restringidas las placas para circular los vehículos, ¿sí? Tenemos alguna restricción en cuanto a reuniones, por ejemplo, no podemos tener reuniones masivas, etcétera, etcétera, pero hemos vuelto a nuestra anormalidad, es decir, hemos vuelto a las fiestas, al consumo de licor, de drogas, la delincuencia nuevamente está en su apogeo, etcétera, etcétera. O sea, volvimos a la anormalidad. Pero lo que aquí se trata de decir, y lo que nosotros dijimos hace aproximadamente un año, es permítenos seguir con vida, ¿sí? Permítenos volver a tener esa vida que teníamos. Obviamente, quizás con cambios, con compromisos, con cambio de mente, de actitud, quizás así sea. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues a nosotros hicimos un voto, un compromiso, ¿no es cierto? Y dijimos, Señor, nosotros nos comprometemos a orar todos los días a las 9 de la noche. Quizás hayamos hecho, ¿sí? También nos comprometimos a acogernos a uno de los pactos de Dios, por ejemplo. No sé si todos lo hicieron. Esto no fue una iniciativa del ministerio, ni yo lo comuniqué, ni mucho menos, ¿cierto? Pero yo de manera personal, por ejemplo, sí dije, Señor, tu palabra dice, porque mi gran preocupación, la iglesia cerrada como hasta el día de hoy, ¿sí? Un año, y ahora, no solo de qué voy a vivir mi familia y yo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que de hecho venía ayudando y a las que mucho más tenía que ayudar, o a más personas que tenía que ayudar? ¿Sí? ¿Y cómo suplo las necesidades de la iglesia? Porque las deudas, las cuentas se siguen pagando. Más allá de que nos hicieron un flaco favor al permitirnos que por durante 2 meses no paguemos ciertas cuentas, ¿sí? Luego nos vinieron con intereses. Entonces, gracias por el favor, ¿no es cierto? Así que dijimos, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, hay una promesa de parte de Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es un voto, es un compromiso, porque es recíproco, tiene obligaciones mutuas. Dice, traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, allí en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde, ¿no es cierto? Y dice, detendré al devorador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo recordé eso, apenas comenzó, o sea, el 15 de marzo del año anterior, recordé y dije, si siempre he tratado de ser fiel, hoy mucho más, porque tú me dices, Señor, que te pruebe, ¿no es cierto? Y hay que probar, y ahí hemos estado. Y hemos visto la respuesta de Dios, quienes hemos cumplido un voto, estar orándolos todos los días a las 9 de la noche con los hijos, con la esposa, con la familia, conectados inclusive con otras personas. Yo tengo 2 oraciones de la noche. La una es con mis hermanos y unos sobrinos que están en el chat, y la otra es con la familia política, ¿no es cierto? Con mi cuñada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tratar de cumplir el compromiso. ¿Para qué? Para esperar que Dios cumpla su parte. ¿Sí? Tratar de entregar con fidelidad mi compromiso para la obra de Dios, que sigue demandando de gastos y de tanta cosa, ¿no es cierto? Sí, y Dios cumpla con fidelidad lo que Él dice. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, la pregunta clave aquí, antes de pasar a la mesa del Señor, es, ¿hicimos un voto? El voto puede haber sido expreso o puede haber sido tácito, ¿no es cierto? Es decir, a veces es ese anhelo del corazón, pero Dios conoce nuestros pensamientos antes de que estos se traduzcan en palabras, ¿sí? Eso de que, Dios mío, cuídales a mis hijos, cuida esto otro, por aquí, por acá, ¿sí? Dios con seguridad hizo su parte. La pregunta es, ¿hicimos nosotros la nuestra? ¿Verdaderamente? ¿Sí? Hemos estado orando todos los días a las 9 de la noche. Hemos consagrado nuestras vidas a Dios. Decidimos compartir la palabra a alguien, lo hicimos, mantenemos ese compromiso. Hemos entregado nuestra fidelidad para la obra de Dios, tal como Él lo hizo, ¿no? Ahí no era ley, ahí no era un mandamiento, no era nada de eso. ¿Sí? Simplemente a Él le nació hacer eso en reciprocidad a lo que Él demandaba. Él demandaba pan y vestido, ¿sí? Y le dijo, pero de todo lo que yo consiga, ¿sí? Voy a entregar mi fidelidad a ti. ¿Hemos hecho? ¿No lo hemos hecho? Entonces, quizás un año es tiempo pertinente, suficiente para poder evaluar en parte, ¿no? Y a su vez eso será una respuesta también
a muchas interrogantes nuestras. Es decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Pues Dios nos puede dar una respuesta. De hecho, yo sé que así está sucediendo, que nos está dando una respuesta diciéndonos, porque tú hiciste un compromiso y no lo cumpliste. O tú hiciste el compromiso, he visto cómo te has esforzado y por eso la respuesta que tienes es esta, ¿no es cierto? Al acercarnos a la mesa de Dios, la Biblia nos pide que nosotros examinemos nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas. Si nosotros examinamos nuestras vidas y vemos que estamos a cuentas con Dios, entonces podemos acercarnos confiadamente a su mesa para servirnos de ella. Y le invito precisamente para que así lo hagamos. La palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pasemos a servirnos de la mesa del Señor, quienes estamos a cuentas con Dios, por su amor, por su bondad, por su fidelidad, podemos hacerlo así. Estando en casa, por favor, acompáñeme con esta solemnidad sumamente importante para la familia de Dios, para el pueblo de Dios. Este es un mandamiento para la iglesia de Dios, el celebrar la Santa Cena. Tomemos, por favor, el pan. Y la palabra de Dios dice así, con la mano que sostiene el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo así, en memoria de mí. Podemos comer del pan. Nos vamos a servir ahora de la copa, que es el símbolo de la sangre de Cristo Jesús y que simboliza también un nuevo pacto, un nuevo compromiso de parte de Dios para nosotros. Es que nosotros cumplimos también el compromiso para con Dios. Levantemos la mano que sostiene la copa y dice así, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, que nos ilustra, que nos encamina, que a veces nos golpea, nos redarguye, pero que es necesaria porque es la lámpara en nuestro caminar, es la luz en nuestro trayecto, bendito Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, porque si alguien ha demostrado fidelidad, lealtad y favor en nuestras vidas, ese eres tú, precioso Dios. Te damos gracias por tu infinito amor. Te pedimos que por favor nos sigas ayudando, nos sigas sosteniendo, sustentando, guiando, dándonos el pan de cada día, la salud, la vida, la paz y armonía en nuestros hogares, dándonos un corazón entregado a ti, mi Dios, para nosotros también poder cumplir nuestro pacto de vivir para adorarte. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice amén. Que Dios bendiga sus vidas. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 10 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti. A tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor. A tus pies, a tus pies, a tus pies.